Les doy una cordial bienvenida a todos. Siéntanse en casa. ¿Usted puede hacer algo en lugar mío? ¿Puede hacer algo en lugar mío ahí? ¿Puede estrecharle la mano a la persona que tiene a su alcance y decirle bienvenido? Muy bien, ok, gracias. Han tenido la oportunidad de hablar, de saludarse, ahora van a tener la oportunidad de concentrarse en la palabra, ¿de acuerdo? Todos acá concentrados. Les recomiendo que tengan papel y lápiz porque hoy voy a darles algunas citas para estudiar en casa, así que aproveche este momento. ¿Estamos listos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Las bendiciones algunas veces hay que pelearlas y la mejor manera es estar atentos. ¿Se acuerdan de Eliseo? ¿Se acuerdan de la historia de Eliseo? Tenía que estar atento para poder recibir lo que había pedido, ¿cierto? Entonces, si usted quiere ser bendecido hoy, tiene que estar muy atento, no se deje distraer de nada ni de nadie, sino que esté aquí para recibir lo que Dios tiene para usted. En esta ocasión vamos a estudiar un tema que para mí, y también debe ser para ustedes, es demasiado importante, demasiado importante para cada hijo y cada hija de Dios. Depende de cómo cada uno de ustedes lo valore y lo reciba. El título lo hemos tratado del mismo texto y es el siguiente: de Él, por Él y para Él. Ese es el título del estudio que a continuación vamos a desarrollar. De Él, por Él y para Él. ¿Me lo dicen? Muy bien. Este es un tema que es directamente para los gentiles, para nosotros los gentiles, no para los judíos. Sin embargo, en la carta Pablo menciona a los dos, tanto judíos como gentiles. Pero el tema principal va dirigido a los gentiles y por eso quisiera que usted también hoy le preste mucha atención. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Me la puedes responder? ¿Te interesa el tema? ¿Sí le interesa? ¿A cuánto les interesa? A ver. Bueno, entonces lo que más pido es su atención. Hoy quiero darles nada más unas cuantas motivaciones, orientaciones, directrices, porque ustedes en sus casas van a sacarle el jugo, el extracto de lo que estamos aquí estudiando. Si usted no lo hace en su casa, se queda nada más con las motivaciones, pero si usted lo hace en su casa, va a sacarle todo el jugo, todo el extracto. Y para ello les pido que anoten la cita bíblica que van a estudiar en sus casas. Es Romanos capítulos 9 hasta el 12. Romanos capítulos 9 hasta el 12. Si usted hace eso, yo confío que lo va a hacer, y que lo haga pronto, no por allá el sábado, sino desde ya, desde esta noche, esta tarde, le puedo asegurar que podrá entender no solo las ideas que estoy dando aquí, sino toda la claridad, de una manera amplia, de todo lo que el apóstol a través de la palabra de Dios nos enseña acerca del tema de Él, por Él y para Él. Si usted no lo hace, perderá la esencia de lo que tratamos de enseñar acá. Por eso confío que usted ya está motivado
a leer y a estudiar y a meditar en esos capítulos. Eso quiere decir que dependerá de usted, y yo por eso confío que Dios lo va a bendecir mucho en su propia casa, ya sea a nivel personal o a nivel de parejas, a nivel de familia, para estudiar todo este pasaje. Creo que la disposición de su corazón va a determinar la comprensión de la palabra de Dios. Vamos a leer nosotros entonces el capítulo 11, del capítulo 11, los versículos 25 hasta el 36. Voy a utilizar la Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 11, los versículos 25 hasta el 36. Quiero que observen cómo comienza el versículo 25, diciendo: hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos, quiere decir orgullosos, vanidosos, que fingen con elegancia. Mire, escúchenme. Quiero que entiendan este misterio. Quiero que entiendan este misterio. ¿De qué misterio nos habla el apóstol? Está tan interesado que nosotros, los gentiles, entendamos ese misterio. ¿Te gustaría entenderlo? ¿Te gustaría saber de qué se trata? Muy bien. Ya no es un misterio cuando realmente sigue exponiendo la palabra y podemos entenderlo. Dice: parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿No les parece interesante eso? Cuando el Señor Jesucristo vino, cuando el apóstol Pablo existió, la oposición era grande de los judíos contra los cristianos. Y al apóstol se le reveló este misterio, que consiste en que una parte de Israel, no todos, pero una parte de Israel, había endurecido su corazón para no aceptar al Mesías. Pero esto, dice la Escritura, ha permanecido y permanecerá hasta cuando todos los gentiles hayan tenido la oportunidad de escuchar y también de recibir. Por la dureza del corazón de Israel, tú y yo como gentiles tenemos la dicha de escuchar lo que ellos han menospreciado. ¿No les parece ya una bendición? Y todo esto en el control de Dios, según la Escritura, y esto es el misterio del cual Pablo nos habla, para que no seamos orgullosos, no nos creamos más que los judíos, no hablemos de ellos, sino que en la soberanía de Dios y en la gracia de Dios se nos está permitiendo a nosotros los gentiles, cuando ya todos los gentiles hayamos escuchado la palabra, hayamos respondido o no, entonces Dios tendrá misericordia de su pueblo. ¿No les parece eso maravilloso para nosotros? Dígamelo, sí o no. Y continúa diciendo el texto: de esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Ahora observen con cuidado lo que continúa diciendo la Escritura. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Tremendo eso, ¿no les parece? Con relación al Evangelio, con relación a las buenas nuevas, con relación a la salvación en Cristo Jesús, los judíos han rechazado, una buena parte de ellos, pero todo esto para bien de nosotros. ¿Qué privilegio tenemos nosotros los gentiles? ¿No le parece?
Y continúa diciendo, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Yo no sé si ustedes pueden entender esto, pero Dios quiere que lo entendamos. Cuánto privilegio tiene Dios para las naciones, y entre ellas estamos nosotros. Ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes, como resultado de la gracia de Dios, en fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. Siempre tenemos la tendencia, tanto judíos como gentiles, de ser desobedientes, ¿verdad? Diariamente experimentamos la desobediencia, el orgullo, la prepotencia, el creer que todo lo merecemos y que todas las cosas son como nosotros creemos que son o como a nosotros nos parece. Y nos rebelamos contra Dios. Y Dios dice, todo está sujeto a esa desobediencia para poder tener misericordia de nosotros. Es por su misericordia, es por su gracia que hoy tenemos la dicha de estar en Cristo, lo cual desde ya debemos valorar y tener muy en cuenta. Entonces, en el Espíritu, Pablo exalta todas estas cosas y dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Tú puedes entender eso? Pero ahí está la gracia de Dios. Y continúa diciendo, ¿quién le ha dado primero a Dios? No, dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Y hasta este punto llega al versículo 36 y afirma, como dando toda la claridad sobre todo este misterio, y dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Yo quiero enfatizar este versículo, porque ahí está el título del estudio. Y este versículo tiene 3 puntos que quiero ligeramente desarrollar con ustedes, con el propósito de darles una motivación para que ustedes en casa investiguen todo el pasaje bíblico que tiene que ver con el tema de Romanos 9 hasta el 12. Veamos bien el versículo 36. Todas las cosas proceden de Él. Todas las cosas proceden de Él. Todas las cosas buenas vienen, descienden de Él, de Dios. Todo lo bueno viene solo de Él. En absoluto no existen otras fuentes a través de las cuales nosotros podamos recibir el amor y la gracia de Dios. Hay una sola fuente, Jesucristo. Hoy hay muchas religiones y ustedes también han vivido alguna de esas religiones donde le han mostrado tantos dioses, y hoy mucha gente depende de diferentes dioses y engañados creen que andan bien con Dios.
Y no pueden andar bien con Dios mientras anden por un camino distinto al camino que Él ha señalado. Hay un solo camino, hay una sola verdad. Se llama Jesucristo. Y quien no esté en Jesucristo no puede estar en Dios. Y el que rechaza a Jesucristo, rechaza a Dios el Padre. Y hay quienes dicen, todo bien con Dios, pero con Jesucristo no queremos nada. Tal vez no lo dicen como lo digo yo ahora, pero la experiencia que yo he tenido es que comienzo a hablarles de Dios. En el bus, en cualquier lugar donde estoy con las personas, les hablo de Dios y todo va bien. Y la gente me responde y se alegran y añaden bendiciones y lo que han experimentado con Dios y hablan bonito. Pero cuando comienzo a hablarles de Jesucristo, las cosas son distintas. ¿No les ha pasado eso a usted? Cuando uno comienza a hablar del Señor Jesucristo, uno ya, la gente ya lo identifica a uno con cualquier otra cosa que va en contra de su fe. Cuando la verdadera fe está basada solo en la persona de Cristo. Todas las cosas proceden de Él, solamente de Él. Y Cristo es la fuente. La segunda parte del versículo dice, y existen por Él. Amados, Dios es el único creador del universo. No hay nadie más. Él es tu creador y es mi creador. Él es nuestro hacedor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La ciencia ha avanzado porque Dios ha querido que la ciencia avance. Y creo que Él tiene el propósito de usar la ciencia para que la humanidad le conozca, pero la humanidad no quiere usar la ciencia para conocerlo, sino para rechazarlo. Gracias a Dios que hay muchos que sí, a través de la ciencia, han logrado ubicarse correctamente con base en la palabra de Dios. La única fuente, no hay otra fuente, no hay varias fuentes, una sola. Y quiero una vez más recordarles a ustedes que nosotros no somos una religión, aun cuando nos definan y nos identifiquen como una religión. Aún en la Constitución colombiana se nos digan que somos una religión, bíblicamente no somos religión. Bíblicamente somos el reino de Dios establecido en la tierra, teniendo a Dios como el Dios supremo, a Jesucristo como el único medio para tener una relación con Dios, para recibir el perdón de pecados, para ser hijos de Dios, y al Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad de su palabra. ¿Está claro? No somos una religión, somos parte del reino de Dios. Y todo esto por nuestro Creador. Ahora nosotros, como hijos de Dios, con mayor razón, somos en Cristo una especie de dones, de regalos perfectos que por la gracia de Dios hemos sido constituidos en ello. Somos preciados, somos especiales para Dios, solo en Cristo. No por lo que yo he hecho, por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo por mí, por lo que Cristo hizo por ti. ¿No te parece eso especial? De manera que fuera de Jesucristo es imposible que vivamos una vida como a Dios le agrada. Realmente es un regalo perfecto que ha descendido del Dios eterno. Así que sin equivocarnos, podemos afirmar abiertamente que todo lo bueno que somos, todo lo bueno que tenemos,
Todo lo bueno que hacemos se debe única y exclusivamente a la gracia de Dios. Lo hacemos por la gracia de Dios. Somos por la gracia de Dios. Todo lo bueno, y hay muchas cosas buenas, pero esas cosas buenas no se han originado en mí, no hacen parte de mi naturaleza humana. Todo lo bueno que hay en mí, que agrada a Dios, hace parte de la naturaleza divina. Y todo ha venido de Dios para gloria de Él, no para gloria mía. Así que esos dones, esas capacidades y todo lo que tú tienes y todo lo que tú valoras porque son de bendición para tu vida, recuerda siempre que Dios te los ha dado, que tú eres lo que eres en Cristo por la gracia de Dios, no por una religión, no por ti mismo, no por esfuerzo, no por la educación, no por nada de este mundo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo bueno que hay de nosotros, en nosotros, y todo lo bueno que somos es obra única y exclusivamente de Dios. Esa capacidad, ese discernimiento, esa sabiduría, todos esos dones que tú tienes, todo eso que es bueno, eso procede de Dios. ¿Lo reconoces? ¿Le puedes dar gloria a Dios? Cuando tú y yo dejamos de reconocerlo, entonces pretendemos apropiarnos de lo ajeno, de lo que nosotros no hemos hecho. Y nosotros no estamos llamados para vivir conforme lo que a nosotros nos parece, sino reconociendo que por la gracia de Dios somos lo que somos en Cristo Jesús. Y eso es para reconocerlo diariamente. Existen por Él, dice la palabra. Esto nos lleva a pensar seriamente que somos producto en Cristo Jesús de la iniciativa personal, voluntaria, absoluta, soberana de Dios, solo por su gracia. Solo por su gracia, no por nosotros. No hay mérito humano en todo esto. Nosotros existimos, ¿sabe por qué? Porque Él existe. Y somos salvos, pues ¿sabe por qué? No porque yo salí corriendo a buscar a Dios, sino porque Dios salió corriendo a buscarme a mí y buscarte a ti. ¿No te parece eso hermosísimo? Tú no buscaste a Dios, jamás lo has buscado. Dios te buscó a ti y te escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Iniciativa de Dios, todo viene de Dios, absolutamente. Todo existe por Él. Y por eso tenemos que reconocerlo, darle la gloria, vivir en función de Él. Él es la vida, Él es la verdad. Veamos cómo nos los dice el apóstol Santiago. En Santiago capítulo 1, versículos 16 al 18. Voy a leerlo en palabra de Dios para todos. Santiago 1, 16 al 18, en palabra de Dios para todos. Observen cómo nos los narra. No se engañen, mis estimados hermanos. No se engañen, mis estimados hermanos. Todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba, es de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, de quien nunca, en quien nunca hay cambio ni sombra. Dios, por su libre decisión, nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad, para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de toda la creación entera. ¿Están captando esa palabra? ¿Están captando esa palabra?
Vamos a leerla nuevamente. No se engañen, no se crean las historias. No piensen tanto en ustedes mismos como si ustedes lo hayan dicho o hayan hecho. No se engañen. Todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba, es de Dios. ¿Está claro? Del Padre, creador de todos los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Y dice, Dios, por su libre decisión, nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad, para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación entera. En toda la creación, lo mejor que le podemos ofrecer a Dios es lo que Él mismo ha hecho en nosotros y para la gloria de Él, ¿cierto? Entonces no es mi tiempo, no es mi dinero, no es mi esfuerzo, es que Dios ya nos ha dado todo, nos ha embellecido, nos ha llenado, nos ha capacitado, nos ha dado el tiempo, nos ha dado todo para que tengamos que darle para honra y gloria de Él. Pero siempre en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Por decisión de Él, por iniciativa de Él. Y ya eso es gracia de Dios, ese es amor de Dios, esa es misericordia de Dios. El texto declara algo que muchos pasamos por alto, y yo quiero que lo observen aquí. Observen bien conmigo. El texto dice, y para Él. Entonces tenemos tres frases, ¿verdad? La primera, ¿cuál es? De Él, por Él y para Él. Todo lo que hemos recibido, todo lo que somos, ¿para quién es? Ayúdeme, ¿para quién es? ¿Para quién? ¿Cuándo? Dígame, ¿cuándo? ¿Cuándo? Sin embargo, nosotros decimos, apenas el domingo, y eso una parte, y cuando el servicio se alarga, es que ese servicio tan largo, yo no quiero ir ahí porque ese pastor predica muy largo. Y no tenemos más tiempo en la semana. ¿Y cuántos pasan toda la semana sin orar, sin adorar, sin estudiar la palabra? Y solo dependen de una visita a la iglesia, al templo, el domingo. Yo pregunto, ¿esa clase de vida concuerda con el propósito de Dios? Ayúdenme, contéstenme. ¿Esa clase de vida que muchos vivimos concuerda con el propósito de Dios? Y el que no anda en el propósito de Dios, ¿cómo anda? Pero siempre le exigimos que nos dé, que nos bendiga, que nos dé dinero, que nos dé empleo, que nos dé salud, que nos dé tantas cosas. Y Dios no tiene que estar dándonos, porque ya Dios lo ha dado. Lo que pasa es que como no estamos ubicados correctamente, no vemos la extensión de su gracia y de sus provisiones. De Él, por Él y para Él. Veamos esto de para Él. Todos nosotros, juntos con toda la creación, procedemos de Dios y solo existimos por Él. ¿De quién somos entonces? ¿De quién somos? Todo lo que Dios ha creado es ¿de quién? Es suyo. Y para Él nada más. Toda la iniciativa ha sido únicamente de Él, no de nosotros. Jamás tuvimos la iniciativa de buscar a Dios.
Él nos buscó a nosotros. Somos para Él. Ese es su fin, ese es su propósito, ese es su propósito eterno, su meta, que cada uno de sus hijos en Cristo sea solo para Él. Y la Escritura dice en Isaías: todos los creados, todos los llamados a mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué? Para la gloria de Él. Y amados, esta semana que pasó, alguien me escribió una notica, y en esa nota había una frase que me impresionó mucho. Y la frase dice: todos queremos hacer la voluntad de Dios, y siempre estamos buscando la voluntad de Dios. Pero cuando estamos buscando la voluntad de Dios, encontramos tantas cosas que terminamos sin hacer la voluntad de Dios. Y él dice entonces: ubícate en lo que Dios diariamente te da y haz eso. Y en la medida que Dios te vaya dando, ves haciéndolo. ¿No te parece? Si comenzamos a correr detrás de todo lo que la Biblia dice que es la voluntad de Dios, descuidamos diariamente lo que realmente debemos hacer para poder ir aumentando en el conocimiento y en el ejercicio de la voluntad de Dios. ¿Te queda claro eso? ¿Seguro? ¿Cuántas cosas te ha dicho Dios ya, cada día, acerca de su voluntad? Cuando tú y yo tengamos conciencia de que hemos sido creados por Él, comprados por Él, con la sangre de su propio Hijo, y que Él nos ha creado solo para Él, debemos entonces, por esa palabra, ubicarnos correctamente en el diario vivir, para que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos y todo lo que somos sea para glorificar al Señor, para la gloria de Él. Cuando Jesús enseñaba acerca de la oración del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, y oigan esta frase, ya yo prediqué de eso: santificado sea tu nombre. ¿Cómo se entiende esa frase cuando en realidad Dios es santo? Su nombre es santo. ¿Qué es lo que significa entonces? Quiere decir que yo diariamente obre, actúe de tal manera que estoy haciéndolo porque su nombre es santo, y testifico a los demás que estoy viviendo en función de la santidad del nombre de Dios. Santificado sea tu nombre por mí, santificado sea tu nombre por mis acciones, por tus acciones. Ya Dios es santo, pero ahora queremos que el nombre de Dios sea santificado por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que somos, porque todos somos para Él. ¿Está claro ahora? ¿Está claro, amados? Claro que sí. Dios tampoco nos ha dejado la carga a nosotros solos. No. Él ha sido tan bondadoso. Dios sabe que yo, Luis Sánchez, soy un fracasado si intento de hacer la voluntad de Él con mi fuerza, con mis capacidades. Entonces Él dice: tú, Luis, no podrás jamás hacerlo. Aquí tienes mi espíritu, te lo he dado, por medio de Él lo podrás. Pero Luis Sánchez, cuando logra hacer cosas bonitas que no son hechas por el Espíritu, quiere tomarlas para Él como si fueran propias de Él, ¿cierto? ¿Y quién no? No le estamos dando la gloria al Señor. Siempre queremos que se nos reconozca a nosotros las buenas obras que hacemos. Resulta que la vida en Cristo es solo para Él. Es solo para Él. Es solo para Él, en todo sentido. ¿Que Dios es egoísta? No lo piensa así. Dios es bueno.
Por eso ha hecho obras grandísimas en la vida de nosotros, nos ha transformado. No nos ha pagado como nosotros merecemos, sino que por su gracia y su amor nos ha redimido para Él. Ahora yo les pregunto, si usted no está dispuesto a conocer esto y a practicarlo, ¿cómo piensa usted que será allá en el cielo? ¿Ha pensado alguna vez cómo va a ser eso? No por unos 80 años ni por unos 100 años, sino por la eternidad. ¿No les parece que deberíamos comenzar aquí? Contéstenme. ¿No les parece que deberíamos comenzar aquí? Pienso sinceramente que nosotros deberíamos en cada momento valorar el amor de Dios, valorar su gracia, valorar, estimar y agradecer su soberana voluntad que nos incluyó para salvarnos en Cristo. Él tomó la iniciativa para salvarnos. Él tomó la iniciativa propia para redimirnos, para comprarnos, para perdonarnos, para resucitarnos de entre los muertos, para limpiarnos de todo pecado con la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo hombre, habiendo venido del cielo, procedente del Padre, lleno de gracia y de verdad, de cuya plenitud Dios nos ha permitido participar a todos en Cristo Jesús. Gracia sobre gracia. Vamos a mirar lo que nos dice Juan, capítulo 1. Busquen en sus Biblias. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Juan 1, 14 al 18. Presten atención a esta escritura y valoren lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mire lo que dice. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Verbo, la palabra, Cristo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Oigan, lleno de gracia y de verdad, saturado de la gracia y de la verdad, el único ser que jamás dijo mentira aquí en la tierra, el único hombre que jamás dijo mentira y que siempre estuvo lleno de la gracia, lleno de gracia y de verdad. Y agrega el texto: Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existe antes que yo. Ahora observen esto otro. Por favor, reciban esta palabra. Dice: de su plenitud todos. ¿Quiénes? Todos. ¿Qué cosa? Hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Y esta última declaración dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Por eso el que conoce a Jesucristo personalmente, en quien Jesucristo ha sido revelado, conoce a Dios. El que conoce a Jesucristo conoce a Dios. El que tiene a Jesucristo tiene a Dios. Y el que no tiene a Jesucristo, no importa la religión que tenga, no tiene a Dios. ¿Le queda claro? Y esa persona, al tener a Cristo, está llena de la plenitud de la gracia de Dios, en gracia sobre gracia, y de su plenitud hemos tomado todos. O sea que Dios no es egoísta. Él lo ha dado todo y Él quiere todo.
¿No les parece? Justo, ¿verdad que sí? En toda su gracia y en todo su amor, para que vivamos aquí en la tierra, pensando en lo que la palabra de Dios nos orienta a hacer y a practicar. La única manera, amados míos, de valorar todo esto, estas grandes, incomparables y maravillosas obras que Dios ha hecho a nuestro favor, es, en primer lugar, creyéndola. Ese es el primer paso, creerlo. Los que creen y aceptan tienen vida eterna. El que no cree y no acepta está perdido. Pero los que creen y aceptan tienen vida eterna. Así que lo primero es creerlo. La pregunta que yo te haría a ti ahora, ¿crees esta palabra que has oído hoy? ¿La crees de todo corazón? ¿Estás convencido? ¿No hay dudas? ¿Estás seguro? Creerla y después aceptarlo con amor. Después de creerlo hay que aceptarlo, hay que apropiarse de aquello, de lo que Dios dice que somos, de lo que Dios dice que nos ha dado, de lo que Dios dice cómo nos valora. Todo esto, de lo que Dios dice que todo procede de Él, por Él y para Él. Eso es verdad, yo lo creo y también me apropio de ello. Yo soy dueño de eso, sí lo creo y lo acepto. Con una actitud de gratitud, de rendimiento total. Si las valoramos de esa manera, entonces no solo aceptaríamos estas verdades de forma teórica o religiosa, tendríamos el más alto concepto del amor de Dios, la más grande experiencia de su gracia, de su presencia, de su amor y de su bondad. Y entonces lo adoraríamos agradándolo en todo, porque tendríamos la seguridad de que somos de Él, por Él y para Él. Debemos examinar nuestra fe frente a la palabra de Dios. ¿Estamos creyendo esto de una manera ligera o lo creemos con todo el corazón? ¿Lo creemos firmemente? ¿Tenemos la certeza, la seguridad? ¿Estamos dispuestos a defender estas verdades? ¿Estamos dispuestos a entregarlo todo por estas verdades? ¿Estamos dispuestos a sacrificarlo todo por estas verdades? ¿Y aceptarlas y apropiarlas de ella? Cuando hacemos esto, entonces vemos los resultados de una vida llena de su presencia, transformada, con un pensamiento diferente, un pensamiento que viene de las riquezas de la palabra de Dios. En realidad, a todos los nacidos de Dios, escúcheme bien, quienes somos sus hijos, hemos sido sellados como propiedad privada de Dios, como la garantía de la vida eterna por medio del Espíritu Santo en nosotros. Y todo esto hace parte de los misterios y de la gracia de Dios. Dios me ama, Dios provee el amor en la persona de Cristo. Cristo viene, vive una vida intachable, se entrega por mí, por ti, resucita, nos promete, nos llama, se acerca a nosotros, y cuando abrimos el corazón para que Él entre, entra el Espíritu de Dios de una vez y para siempre, para darnos esa vida, para darnos entendimiento de la Escritura, para que las oraciones sean hechas en el Espíritu, para que tengamos comunión con Dios y para que haya una vida transformada. Pero cuando nosotros desconocemos estas cosas o no las tomamos en cuenta y dependemos de nuestra fuerza y no plenamente del Espíritu de Dios, vivimos más como hijos carnales que como hijos espirituales. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Y creo que el éxito, la bendición, el disfrutar todas estas cosas depende de nuestra fe, de nuestra sujeción y de someternos a la dirección del Espíritu Santo, que nos ha sido dado como garantía, como sello de la propiedad, pero también para ayudarnos, sacarnos adelante a hacer la voluntad de Dios. Por eso el cristiano tiene que depender 100% del Espíritu Santo. Vamos a ver dos escrituras inmediatas. Una se encuentra en la segunda carta
de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 22, en la Nueva Versión Internacional, dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. ¿Quién? Ayúdeme, ¿quién? ¿Quién? Así que para poder mantenerme firme en Cristo, ¿qué tengo que hacer? Depender de Dios, porque no soy yo el que me mantengo firme. ¿Quién es el que nos mantiene firmes en Cristo? Dios, por su gracia, por su amor. Cuando hay esa relación con Él, que le creemos, que vivimos por Él. Dice luego, tanto a nosotros como a ustedes. ¿Te quiere decir Pablo? Tanto a nosotros los judíos como a ustedes los gentiles. Y dice luego, Él, Dios, nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Mire, hoy estamos invadidos en los medios sociales de comunicación, en la internet, por muchos religiosos, evangélicos y tantos más, que seleccionan una cantidad de citas bíblicas que tienen promesa, todas las promesas, todos los días usted recibe promesa, 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 pero no reciben condiciones para las promesas. ¿Y aquí está condicionado o no está condicionado? Vamos a ver cuál es la condición que hay aquí para poder recibir todas esas bendiciones. Veamos bien el texto, observen conmigo. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Así que si no estoy en Dios, si no estoy dependiendo de Dios, ¿cómo voy a ser bendecido? Y luego dice, tanto a nosotros como a ustedes. Él fue quien nos ungió, Él fue el que nos selló como propiedad suya, Él fue quien puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Cuando el Espíritu Santo es quien ordena, quien manda, a quien obedecemos, de quien dependemos, entonces somos dueños de esas promesas. Si yo soy pastor, soy líder, y yo no me someto al Espíritu de Dios, ¿cómo voy a disfrutar de las promesas de Dios? Es cierto que es por gracia, y todo lo que hemos estudiado aquí es pura gracia de Dios, pero Él también pone condiciones. El estar sujeto al Espíritu suyo y hacerlo conforme a la palabra. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, también en la Nueva Versión Internacional dice: en Él también ustedes, cuando creyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, observen, primero creer, y fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Escúcheme, Dios el Padre lo ideó todo. El Señor Jesucristo vino y lo hizo posible. Pero a partir del momento en que Cristo entra en mi vida, ¿quién tiene las riendas de mi vida? ¿Quién debe tenerla? El Espíritu Santo, que nos ha sido dado como garantía de vivir una vida mejor, una vida santa, una vida transformada. Él tiene la función de transformar nuestras vidas y de darnos la certeza y poder mantenernos hasta el día de la redención, sea que muramos o sea que Cristo venga. Así que si el Espíritu Santo es el único señalado por Dios para guiar mi vida a toda la verdad y para agradar en todo a Dios y para poder hacer las cosas que le agradan a Dios, ¿por qué no dependo del Espíritu Santo? ¿Por qué dependo de mí, de mis conocimientos y de mi experiencia y de mi pasado? ¿Por qué no dependo cada día del Espíritu de Dios conforme a su palabra?
Dios ha obrado de una forma perfecta y lo hizo todo de manera perfecta. Y para que nosotros podamos disfrutar de esa perfección, de esa gracia y de ese amor, tenemos que hacerlo como la Escritura lo dice. Si estamos desviados de estas verdades, ¿cómo vamos a disfrutar? Hay personas muy sencillas en el Evangelio, pero que son creyentes, que reciben la palabra, que se apropian de ella, que se someten al Espíritu. Y otros que somos orgullosos y que creemos que todo lo sabemos, entramos a cuestionar. A ella, ¿por qué la bendice a ella? ¿Por qué la escucha a ella? ¿Por qué tengo que venir donde ella para que ore por mí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es ella con Dios y cómo soy yo con Dios? ¿Cómo ha creído ella y cómo creo yo? ¿Cómo está sujeta ella al Espíritu de Dios y a la palabra y cómo estoy yo? ¿Me estoy haciendo entender? Están cantando lo que es la responsabilidad que tenemos en esa relación a la que Dios nos ha llamado con su Espíritu Santo. Veamos ahora en Gálatas, capítulo 5, los versículos 16 al 18. Lo voy a leer en otra versión, NBD. Y esta versión dice así, Gálatas 5, 16 al 18. Búsquenlo por favor. Así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. ¿Cuál es el consejo? ¿Cómo? ¿Cuál es el consejo, amado? ¿Cuál es? Que vivamos por el poder del Espíritu. ¿Cómo es que vamos a vivir? ¿Y cómo vivimos el diario vivir? Por el poder de nuestro conocimiento, por el poder de nuestro esfuerzo, pero el Señor dice lo contrario, Él dice lo correcto, Él dice cómo debe ser. Mis hijos, dice el Señor, ustedes podrán vivir una vida que me agrade a mí solo por el poder del Espíritu. Y fuera de Él no podrán hacerlo, así como lo oye. Así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y resulta que todos nosotros todos los días estamos sujetos a la naturaleza pecaminosa, siempre obedeciéndola, ¿cierto? Entonces nos justificamos, es que soy humano, es que soy débil, es que todavía estoy en la carne. Yo me he justificado así siempre, y yo creo que tú también. Pero delante de Dios no hay justificación, porque Él dice, vivan por el Espíritu, y si viven por el Espíritu, entonces ustedes podrán vencer los deseos de la carne. Si no viven por el Espíritu, no podrán vencer los deseos de la carne. ¿Está claro o no está claro? Así que el cristiano debe vivir por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, conforme a la palabra. Porque esta va en contra de lo que el Espíritu quiere y el Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Estos dos se oponen entre sí y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si a ustedes los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley, son libres ahora, están bajo la gracia. ¿Y cómo se sabe si estamos viviendo bajo la gracia? Cuando somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Definitivamente, mis amados, cuando nosotros valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha dado y nos guía a hacer, cuando realmente nosotros valoramos, creemos, aceptamos y nos comprometemos a hacerlo, entonces se manifiesta el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces vemos la gloria de Dios
Entonces vemos que a pesar de las dificultades, de las luchas, de las enfermedades y de toda situación adversa, siempre está una luz y un poder encendido en nosotros que nos produce la fe, la confianza plena en el que vive por los siglos de los siglos. Y no es una religión, ni un decir, es una experiencia viva, es una experiencia de victoria, es una experiencia de gracia, es una experiencia de poder. Y así encontramos, por ejemplo, en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 16 al 19. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 16 al 19. Lo voy a leer en la NBD y dicen: estén siempre contentos. ¿Cómo debemos estar contentos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y eso es verdad para nosotros? ¿Aló? Ese es el mandato divino, pero ¿eso es lo que vivimos? ¿Por qué? Porque la naturaleza nuestra no puede producir eso. El único que puede producir eso, ¿quién es? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Vivan siempre ¿cómo? Contentos, satisfechos en medio de cualquier situación, cualquier adversidad, pobreza, hambre, enfermedades, luchas, calumnias y todas las situaciones que se puedan presentar alrededor de nosotros. Ahí dice: estén siempre. Yo no soy capaz de estar siempre contento y satisfecho y dándole gracias a Dios por todo, por mí mismo, ni por mi fuerza, ni por mi experiencia con el Evangelio, ni por los años que tenga el Evangelio. Yo seré capaz siempre por el Espíritu Santo si gobierna mi vida. Y tú también. ¿Está claro? Observen más. Oren de vez en cuando. ¿Ah? ¿Eso es lo que dice el texto? Ese es el problema, ¿verdad? ¿Cómo puedo estar contento si oro cuando me acuerdo que Dios existe o cuando el problema se pone más grave? Si acaso, más bien salgo corriendo para que otros oren por mí. Pero la Escritura, ¿qué nos dice? Oren en todo momento. ¿Y qué más? Oigan esto, ¿qué más? Den gracias a Dios en cualquier situación. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. Yo les pregunto, ¿es fácil darle gracias a Dios en las situaciones adversas? Jamás. Y aunque me obliguen, lo haré con la boca, pero no con todo mi ser. Pero ¿cuándo será un fluir? Cuando el Espíritu de Dios tiene el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Cuando dependemos de Él, cuando lo respetamos, cuando creemos, cuando sabemos que Él está y vivimos en esa relación, en esa intimidad. Él es el Espíritu de vida. Él es el Espíritu de la verdad, Él es el Espíritu del consuelo, Él es el Espíritu de la fortaleza, Él es el Espíritu de la sabiduría, Él es el Espíritu que ayuda a orar como conviene, Él es el Espíritu que nos ayuda a vencer las obras de la carne. Él es el único que puede hacerlo, y sin Él nosotros no podemos agradar a Dios. Y esto es por la fe. ¿Les queda eso bien claro, amados? Les doy otra cita bíblica para que la estudien en su casa. Porque aquí estamos hablando ahora de la gratitud. Cuando tú vives por el Espíritu, tú puedes agradecer a Dios por cualquiera que sea la situación. Y eso es lo que la palabra nos dice: den gracias a Dios en cualquier situación. Eso no es para los humanos, eso es para los humanos espirituales, que lo hacen por el Espíritu. Así que, amados míos, observen bien esto. Hay un pasaje bíblico que nos ilustra un poco de la necesidad de ser agradecidos y del valor que tiene el que seamos agradecidos. Se encuentra en Lucas capítulo
17, los versículos 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Yo voy a leer esta partecita nada más. Ustedes leen en la casa todo el pasaje. Yo voy a leer esta partecita. Oigan lo que dice. 10 fueron los leprosos sanados, pero solo uno regresó al Señor Jesús para darle ¿qué? Gracias. El Señor lo engrandeció y lo tomó como un ejemplo de un hombre agradecido por el favor de Dios. ¿Cierto o no? Dígame, ¿fue cierto o no? Exaltó el Señor Jesucristo el hecho de que hubiera sanado a 10 leprosos que iban camino a sus casas, y uno tomó la decisión de devolverse para postrarse delante de Jesús y darle gracias. ¿Vale la pena ser agradecidos? Pero la naturaleza humana no es agradecida. La naturaleza humana pasa quejándose. Y la naturaleza humana es ciega, nunca ve las cosas espirituales, siempre ve las cosas materiales, ¿cierto? Y juzga según lo que ve. Pero cuando el Espíritu toma el control, uno ve y entiende las cosas espirituales que sobrepasan las cosas de la carne. Y ahí tienen Romanos 8, que también les puede servir en esto. Romanos capítulo 8. ¿Cuáles son los capítulos que les recomendé al principio para leer? Romanos 9 al 12. Déjeme hacer la siguiente conclusión. Y présteme atención, por favor. Algunos, cuando yo digo vamos a concluir, ya comienzan a moverse, a salirse, a dejar de tomar notas y tantas cosas. Hoy quiero todo lo contrario. Presten atención a esta parte. Todos debemos saber que la gratitud que a Dios le agrada no es solo de palabras. Repito, todos debemos saber que la gratitud que a Dios le agrada no es solo de la gratitud de palabras. Porque Dios se quejó de su pueblo cuando le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que la verdadera gratitud que a Dios le agrada está en mi vida íntegramente. ¿Estamos de acuerdo? Toda mi vida, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, todo lo que soy. Mi manera de hablar es buena, pero mi manera de ser y de hacer es la que agrada más a Dios. ¿Está claro en eso? Seguro. Yo quiero recordarles que la Escritura dice que somos un solo ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Pero somos un solo ser. Y Dios quiere que nuestra entrega sea total, que nuestra voluntad a la obediencia de Él sea completa. Ningún ser humano está en la facultad, ningún ser humano puede por sí solo agradar a Dios como Dios quiere. Por eso Dios en su gracia no nos ha dejado solos. Por eso Dios en su conocimiento y en su voluntad decidió que el hijo suyo, la hija suya, viva en la comunión, en la compañía del Espíritu Santo, a través del cual y con la ayuda del cual podemos vivir una vida de gratitud que agrada a Dios en todo. Pablo habla mucho de los creyentes carnales y de los creyentes espirituales, y este tema tiene que ver con ello. Solo por el Espíritu es posible vivir la vida que agrada a Dios. Veamos lo que nos dice, por ejemplo, Romanos 12, 1 y 2. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice así: así que, hermanos, yo les ruego
por las misericordias de Dios, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ustedes mismos como un sacrificio vivo. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo. No vivan pretendiendo ser llenos del Espíritu con las costumbres de este mundo. No vivan una doble vida, pretendiendo vivir una vida íntegra, pero de acuerdo con las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, de su manera de pensar, basados en la palabra, en la obra del Espíritu. Y entonces podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, lo que realmente es bueno y agradable y perfecto. ¿Cuándo se puede entender la voluntad de Dios? ¿Por toda la sabiduría que yo tenga, por toda la ciencia que yo conozca? ¿O por la sabiduría que da el Espíritu de Dios? Entonces estaré en la capacidad de conocer la voluntad de Dios. Pero primero la palabra dice que yo debo vivir como un sacrificio vivo para Dios, una entrega total. En conclusión, déjenme recordarles, Dios tomó la iniciativa y lo ha hecho todo por su gracia. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién de los que está aquí tomó la iniciativa de buscar a Dios? Pero Dios tomó la iniciativa desde antes de la creación del mundo, en Cristo Jesús. Lo hizo por su gracia, lo hizo por amor, lo hizo por su soberana voluntad. Nos creó, nos hizo y nos formó en el vientre de nuestras respectivas madres. Luego nos proveyó una salvación tan grande que no podemos ni debemos descuidar. Y esa salvación Dios la proveyó por medio de Jesucristo. Jesucristo recibió la maldición del pecado, la maldición de la maldad, de la iniquidad que había en mí, la recibió Él para que yo sea libre de esa maldición y ahora tenga la bendición de Dios. Eso lo hizo a través de su Hijo. Nos perdonó nuestros pecados y nuestras iniquidades, pero nos ha dado su Espíritu para que vivamos para Él. Somos las primicias de este mundo para la gloria de Dios. ¿Qué nos toca hacer? Creerlo, hermanos. Lo primero, hay que creerlo, hay que asirse, hay que tomarlo, hay que apropiarse, aceptarlo y luego vivirlo, no con nuestra propia fuerza, sino con el poder de Jesucristo en el Espíritu de Dios. Obedecerlo en todo, agradándole, y exactamente como dice la palabra, como está establecido, para que seamos hombres y mujeres de la palabra, en la bendición de Dios, en la vida eterna, y siempre sujetos al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta por qué al principio les pedí que oraran por lo que iban a recibir? ¿Todo viene de quién? ¿Todo lo bueno viene de quién? De Dios. Lo tenemos por Él. No por nosotros, sino por Él. Y para Él. Lo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy es que Él quiere que vivamos para Él, por el Espíritu Santo, conforme a la palabra. Y luego nos será fácil adorarlo, a darle gracias. Nos será fácil saber convivir como esposos, como familia, como padre, hijo, hijos y padre, como hermanos en la fe unos con otros. Será más fácil, pero también será fácil contarle al mundo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cierto? Porque ellos no lo tienen. Entonces sentiremos compasión y amor por ellos,
porque esa compasión y ese amor vendrá del Espíritu de Dios en Cristo Jesús para compartir las verdades de Dios. Entonces tú no pasarás tanto tiempo detrás de las migajas de este mundo, sino que dedicarás tu vida y tu tiempo detrás de la presencia de Dios vivo, que lo hace todo posible para la gloria de Él. Vidas transformadas, vidas cambiadas. Y no estoy hablándole de ilusiones, estoy hablando de las verdades de Dios. Y todo es posible al que cree. Colóquense de pies. Estamos comenzando apenas un nuevo año, un año de victoria en Cristo, por su Espíritu, conforme a la palabra. Si lo creemos, si dependemos de Él, si nuestras vidas están íntegramente dedicadas a Él, a la comunión, a la oración, a pasar tiempo con Él. No solamente tenemos que ir a un lugar para orar, ir a un lugar para adorar, ir a un lugar para obedecer. No, en el diario vivir, en el trabajo, en el bus, en cualquier medio de transporte, en la relación con los demás, donde vivimos, donde transcurrimos las horas de cada día, allí en nuestro espíritu y en el Espíritu del Señor, una relación íntima y personal con Él. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Demasiado bueno, que nos reúne aquí para decirnos: hijos, examinen sus caminos, vean cómo viven, vean cómo es su vida, miren cómo debe ser, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, descansen en mí, aprendan de mí, yo los haré descansar, les daré la victoria. Una vida nueva en Cristo Jesús. Todos denle gracias al Señor y respóndale a Él, todos ahí donde están. Por favor, denle gracias a Dios por la palabra que ha recibido, por esta orientación. Y propóngase, hermano, propóngase algo. Antes de orar, escúcheme, antes de orar, propóngase esto. Tenemos que retener la palabra. No permitamos que el diablo nos las quite. No seamos indiferentes, seamos responsables, retengamos la palabra. Hablando de un motor, de un vehículo, se le echa el aceite que necesita. Y mientras el vehículo es nuevo, la mayoría de ellos no necesitan que se le esté reparando. Pero cuando ya están viejitos, hay que estar pendiente para que puedan retener el aceite, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora en Cristo somos una nueva creación, siempre nuevos. En Cristo podemos retener el aceite de la presencia del Espíritu Santo de Dios, si estamos dispuestos a obedecer y a entregarnos a Él. Oremos todos. Dele gracias al Señor. Dele gracias.